¿Cómo están, amigos? Bienvenidos de nuevo a su canal. Hoy vamos a cambiar el compresor de aire. Bueno, amigos, para los que no me conocen, mi nombre es Jesús y este es su canal. Y como les dije, hoy vamos a cambiar este, que es el compresor del aire. Vamos a ver si alcanzamos hoy. Es un poquito tarde, pero le vamos a echar ganas. Y pues bueno, aquí hay muchas mangueras que hay que desconectar. Hay que desconectar la bomba del petróleo. Pero lo primero, antes que nada, que hay que hacer es sacarle el agua al radiador. ¿Por qué? Porque esto lleva aceite y agua por él. Le corre agua y le corre aceite. El agua es para enfriarlo. Y pues antes de desconectar hay que sacar el agua para no hacer un cochinero. Entonces vamos a sacar el agua. Y pues bueno, yo recomiendo sacar el agua por aquí, por este tubo, por allá abajo, para ser específicos. Si tienes la oportunidad de ponerle una llave como esta, es mejor porque te facilita el trabajo. Es muy segura, no tira agua. Este invento ya tiene más de 8 años y bueno, quedó bastante bien. Entonces pues bueno, vamos a proceder a quitar el agua y ahorita pues seguimos con la instalación. Ya le sacamos el agua, ahora hay que desconectar todas las mangueras. Yo les recomiendo que cada una la marquen, qué es lo que lleva ahí, porque por ejemplo esta lleva agua, acá esta lleva aire, esta lleva aire, acá atrás hay otra que lleva agua, este tubito que lleva aceite. Entonces pues yo les recomiendo que sí, que marquen todo. Y pues bueno, vamos a comenzar. Lo primero va a ser remover la bomba de petróleo que va aquí. Ahorita les muestro qué herramienta se necesita y cómo hacerlo. Y la vamos a mover hacia un lado. Pero bueno, vamos a empezar. Ok, amigos, pues vamos a usar un dado 516 para quitar lo que viene siendo la bomba. Y tiene que ser como este, miren, del que tiene muchos lados. No sé si lo pueden ver. Este es el dado que se ocupa para quitar la bomba. Ahora la vamos a quitar. Bueno, así de sencillo, amigos, ya quitamos la bomba. Hay que quitar este engrane. Probablemente si no está dañado lo vamos a reusar. Este es un pequeño engrane de hule que tiene que ir ahí, si no, no funciona. Y pues bueno, ahora vamos a quitar todas las mangueras. Vamos a quitar el gobernador, el filtro. Usted va a decir, ¿por qué está este filtro aquí? Bueno, tú vas a tener esta manguera que viene aquí y se va a poner aquí. Yo lo hice así, entre comillas, para que le dé más caballos de fuerza y no le robe fuerza al motor. Y porque en veces también se revienta esta manguera aquí y hace que pierda fuerza el motor y se te va a calentar. Entonces pues prácticamente por eso yo le puse este filtro. Me ha funcionado bien. Digan lo que digan, me han dicho que esto no funciona. Ya llevo 6 años y es el mismo compresor. Llevo más de 6 años con este compresor. Entonces pues sí funciona. Pero bueno, no se hable más, sigo quitando todo lo demás y ahorita los veo.
Ok amigos, ya removimos todas las mangueras. Anota, esta es la única de aceite, esta que entra aquí. Quizá tú la tengas diferente, pero esta es de aceite y va hacia aquí. Hacia aquí, miren. Aquí atrás. Esta es la de aire. Esta de aquí. Y esta es la otra de aire. Donde va el compresor, que supuestamente estaba atrás, que supuestamente va aquí. Como les expliqué. Y ya las demás son de agua, que es esta que va aquí, que va por detrás. Es la que va más detrás del compresor, la de mero atrás. Aquí va con agua. Y esta que va aquí va con agua. Ya estamos listos. Ahora hay que quitar estos 4 tornillos aquí, o quizás solo estos 2 para que salga, y el bracket lo dejamos para el puesto. Y hay que quitar estos que son 6 tornillos. Tengo unos de medida 15 allí, si pueden ver, de medida 15, y este es de media. Igual estos son de 15 aquí y estos son de media. Pero bueno, vamos a continuar. Este empaque traten de salvarlo porque hay que usarlo. Son 2 tornillos Allen, es para la válvula de que es el regulador, el gobernador del aire. Traten de salvar este empaque para ponerlo en el otro. Hay que ponerle silicón por los 2 lados por seguridad. Y pues bueno, es todo. Ya nomás déjenlo, lo quito y a poner el nuevo. Ok amigos, aquí tuvimos que quitar el bracket, como pueden ver. Atrás del bracket hay un tornillo en el cual la única forma de llegarle, de tener acceso hacia él, es así, quitando ese bracket. Es el más difícil. Una vez que logras quitar ese tornillo, pues prácticamente tienes el trabajo hecho. Pero sí está un poquito complicado. Como ven, me tuve que meter abajo del camión, le tuve que poner una extensión más larga e inclusive usar un tubo para poderlo aflojar. Siempre se aprieta súper bien, por la misma razón que es muy difícil acceder a él. Entonces pues por eso está un poquito duro. Igual cuando lo apriete lo vamos a apretar así bastante bien con el tubo igual. Solo quería mencionar para que lo tengan en cuenta, pero una vez que quita ese tornillo ya el trabajo prácticamente está hecho. Ok amigos, ya prácticamente terminamos. Quitamos todas las mangueras, todo. El único tornillo, o en realidad es una tuerca, que nos falta es ese de allí. No sé si lo puedan ver. A ver si puedo acomodar la cámara de una mejor manera para que lo puedan ver mejor.
ese de allí. Esto es una llave 15. Y miren, si es de matraca, mejor. Pues ya no más falta eso, amigos. Después ya le vamos a pegar con un martillo para que afloje el silicón y a poner el nuevo. Y pues el nuevo es un proceso, no va a ser complicado, pero es un proceso porque hay que cambiar todos los fittings, todos donde van las mangueras y todo eso hay que cambiarlos. Como este al nuevo compresor, y ya después se instala. Pero bueno, aquí como siempre le explicamos todo, así que quédense que continuamos. Ok, amigo, quizás una de las mayores dificultades que te encuentres al hacer este trabajo va a ser aflojar esta manguera de aquí si tienes el mismo sistema, la misma manguera. Pero yo encontré la solución, que es muy fácil. Si puedes conseguir una de esas piezas, yo creo que las compré en Lowe's de 3/4 aquí, y listo. Súper fácil, así es como lo hice yo. Y es para quitar esta manguera. Solo pensé en decirles ese tip antes de proceder. Ok, amigos, esos cables que están ahí son los cables que van a los sensores del tiempo. Les recomiendo que los desconecten y los hagan a un lado, porque después dan problemas si los jalas, que tienes problemas con el de cablería. Mejor sacarlos al lado, así como lo hice yo, y después procedes a sacar el compresor. Ok, amigos, aquí está el nuevo. Bueno, nuevo no, reconstruido por Bendix, y aquí está el viejo. Ahora lo que hay que hacer, hay que cambiar todos los componentes, como este fitting, este creo que ya lo tiene, este de aquí, todos los taponcitos que aquí le hacen falta, como pueden ver. Todo eso se tiene que transferir a este y después se va a instalar. Allí quedaron unos pedazos de empaque, hay que limpiar muy bien con brake cleaner todo eso, quitar los pedazos de empaque. Y si quieres, yo a lo mejor no lo hago porque se ve bastante bien, pero si tienes un poquito de óxido aquí, puedes limpiarlo con brake cleaner, lijarlo un poco y retocar la pintura una vez que esto está expuesto. Pero eso ya depende de ti. Este empaque lo dañé, le dije que lo iba a salvar, pero el Bendix, no sé si de otras marcas, viene con un kit de empaques, y ese empaque viene aquí, ya lo vi. Déjame ver si lo puedo sacar.
Miren, aquí está. Es el mismo, así que no se preocupen si se daña, porque el kit de Bendix, este aquí, viene con todos los empaques para ponerlo. Voy a tratar de hacer esto lo más pronto posible, así que pues bueno, vamos a seguir trabajando y quédense porque ahora vienen muchas cosas muy importantes que no se pueden perder. Ok amigos, vamos a empezar a poner empaques. Ahorita les voy a mostrar la manera que yo lo hago, no más que salga. Le echas una pequeña capa todo alrededor, así. Te aseguras que cubrió todo y después, mira, como por aquí ejemplo, le falta un poquito y ya después pones el empaque en su lugar. Después, como les repito, esta es mi manera de hacerlo y gracias a Dios nunca he tenido un liqueo o algo así. Así miren, que tenga todo una manita bien parejito. Así. Y después se pone la pieza. Si la encuentro. A ver cómo va. Esto va así. Ya se presenta la pieza. Más o menos. Y se ponen los tornillos. No sé dónde los dejé. Los busco. Se ponen los tornillos. Y se aprietan lo más que se pueda con el dedo. Ojo, con el dedo. Se le puede dar una vuelta. Si quieres con la matraca o con una llave. Déjame ver que caiga, ya cayó. Ahí está. Ok, ahora el chiste es llegarlo, pero que no se le salga vamos a apretar la sirena como allí. Lo mismo aquí. Allí en ahí, sin fuerza. Van a ver si le va a empezar a salir el silicón por todos lados. Y eso quiere decir que selló bien. Ahora se deja que se seque por unos 15 minutos. Y después de 15 minutos se vuelve a retorquear. Y eso es como yo lo hago. Espero les sirva. Ahora vamos a poner todos los demás. Ok amigos. Ya vamos a poner a instalar el compresor. Como pudieron ver, ya le limpié aquí todo esto. Ahora vamos a instalar el empaque. Ahora les voy a mostrar cómo lo hago yo. Pues es prácticamente de la misma manera que instalé el otro, pero bueno, pues quería que vieran aquí cómo se hace. Ahora les muestro. Bueno amigos, aquí vamos a usar la misma técnica, la técnica del sándwich. Le vamos a echar silicón, lo vamos a embarrar bien, que se haga una capa parejita en todo. Después aplicaremos el empaque encima, lo alinearemos. Eso ayuda hasta para que no se mueva, quede en su lugar. Se lo ponemos, lo alineamos, nos damos la tarea de ver que todos los hoyos estén alineados y finalmente le ponemos otra capa arriba para poder presentar el compresor. Muy importante amigos, esa manera de hacerlo lo he hecho por años y me ha funcionado, pero digo, no soy mecánico, solo les quería pasar el tip. Ok amigos, aquí pues es lo más difícil de cambiar el compresor.
ponerlo en su lugar, que es porque pues está súper pesado, pero con paciencia, amigos, y se puede. Ahí, como pueden ver, estoy usando una llave y un tubo para ayudarme a apalancar para poderlo poner en posición. Una vez que lo pongas en posición, asegúrate que el empaque no se haya movido. Ponle 1 o 2 o 3 o 4 o todos los tornillos sobrepuestos con unas cuantas vueltas, y los vas apretando progresivamente hasta que llegue a su lugar. Ok, amigos, miren, ya está quedando. No sé si pueden ver. Ya le pusimos lógicamente, como vieron, el silicón. Apretamos estos. Todavía falta retorquear otra vez. Y ya puse la bomba. Como les había dicho, solo le eché para hacia un lado. Le puse silicón, su empaque nuevo. Y ya está. Ahora lo único que falta es conectar todas las mangueras. Poner esta. Ustedes saben, esta es la famosa pesita, o como la conocen ustedes, comenten. Esta se llama, nosotros le decimos la pesita o el gobernador, pero yo sé que tiene muchos nombres, así que pues bueno, comenten cómo le llaman ustedes. Y pues bueno, ya casi si nos va a alcanzar el día. Déjenle sigo, porque si no, no acabo. Bueno, amigos, ya quedó todo terminado. Como pueden ver, el filtro lo voy a usar por ahora. No tengo uno nuevo, mañana compro uno nuevo. Donde sale la presión de aire, la válvula, donde pasa el agua, ya todo les mencioné. Volví a retorquear todos los tornillos, eso me llevó. Y un detalle muy importante, porque me pasó a mí, para que no les pase a ustedes. Y un detalle muy importante que me pasó a mí, para que no les pase a ustedes. El bracket que va aquí, no lo pongan, estuvo bien que no lo puse hasta que no torqueen el último tornillo, el que va aquí abajo, y ya después se pone, porque si la pones no le puedes llegar. Es más o menos el tornillo que va en esta posición. Vamos a ver si lo puedo ver aquí. Es este tornillo que va aquí. A ver si lo puedo poner en la posición normal, que estos compresores pesan. Este de aquí, amigos, este tornillo de aquí. Tienen que hacer eso. Y pues ya no me falta echarle el agua. Voy a ver si alcanzo a echarle el agua, y ya para encenderlo, a ver qué tal quedó. Déjenle echo el agua y ahorita los veo.
amigos, pues ya quedó, como pudieron ver. Estuvo un poquito complicado, yo diría que más o menos nivel intermedio. Me llevó un promedio de 5 horas. Y saben, estoy grabando, yo pienso que un promedio de 5 horas es lo que lleva. Pero ya quedó, amigos. Ya quedó, vamos a tener más proyectos. Pues lógico, tengo que recoger toda la herramienta porque sí hay bastante herramienta ahí. Pero bueno, solo es que hace un video de estos por si a alguien le sirve, le interesa, le puede servir de algo. Este video sirve su propósito. Muchas gracias a todos. No olviden seguirme en mis redes, FLD Live, donde quiera, Instagram, TikTok, Facebook. No se les olvide también unirse al grupo que tengo de FLD Live, FLD 120 y clásicos en Facebook. Ahí tú puedes compartir tu foto, hacer preguntas. Está muy padre, yo sé que te va a gustar. Y pues bueno, espero te guste este video. Suscríbete y los veo en el que sigue. Bendiciones para todos. Peace.